Hay momentos en los que el corazón humano tiembla frente a sombras que lo persiguen sin descanso. Fuerzas que nacen del deseo, del dolor, de la miseria emocional acumulada durante años y de todas esas luchas que se clavan como espinas en el alma. Y hoy vas a descubrir la verdad que muy pocos se atreven a revelar. Una verdad que transforma vidas cuando se abraza con fe. Así que escucha con atención y suscríbete para fortalecer tu espíritu y compartir este mensaje que puede salvar a alguien. Hay caminos que parecen tranquilos mientras los recorres por la superficie, pero cuando avanzas un poco más, cuando te atreves a mirar dentro de ti mismo sin filtros, descubres que hay batallas que no se libran afuera, sino adentro, en ese espacio silencioso donde se construyen o se destruyen los destinos. Y es allí donde surge uno de los enemigos más sutiles, silenciosos y devastadores a la tentación sexual que se mezcla con las heridas, las carencias, la pobreza emocional y las desgracias que se van acumulando hasta que se convierten en cadenas que pesan más de lo que se admite en público, cadenas que solo el Espíritu Santo puede romper con un poder que trasciende cualquier explicación humana. Hay quienes creen que la tentación sexual nace solo del deseo físico, pero en realidad, en la mayoría de las personas, esta lucha nace mucho antes. Nace en la infancia marcada por la ausencia, en la juventud golpeada por la miseria emocional, en los días en los que el corazón experimentó dolores profundos, pérdidas que dejaron grietas, vergüenzas que nadie vio y pecados ocultos que se arrastran en silencio mientras se sostiene una fachada que parece fuerte, pero que se desmorona en la soledad, donde nadie escucha los pensamientos que llenan la mente. Cuando llega la noche y el silencio habla más fuerte que cualquier voz exterior. Y es precisamente allí donde muchos caen, no porque sean débiles, sino porque han intentado vencer una guerra espiritual con armas humanas. Ahora, si estás escuchando esto, es porque hay un propósito divino detrás, porque no es casualidad que estés frente a un mensaje que te va a mostrar cómo se vence una tentación que parece repetirse, que parece eterna, que parece imposible de quebrar, pero que puede ser derrotada cuando la luz del Espíritu Santo entra con fuerza y expone lo que estaba oculto. Porque solo lo que se expone puede ser sanado y solo lo que se entrega puede ser liberado. Y mientras avanzamos en este camino, quiero que mantengas tu espíritu abierto, porque lo que viene es profundo. Suscríbete ahora para que la presencia de Dios te acompañe todos los días mientras fortaleces tu vida espiritual con mensajes que transforman. Cuando una persona lucha con tentaciones sexuales que se repiten una y otra vez, muchas veces no entiende que está peleando contra patrones espirituales que se alimentan de experiencias pasadas. Y cuando el alma carga dolor acumulado, miserias que nunca se confesaron y desgracias que dejaron cicatrices invisibles, la tentación se vuelve más intensa porque encuentra grietas por donde entrar. Y eso provoca que el corazón termine atrapado entre el deseo por hacer lo correcto y la atracción hacia aquello que promete un placer rápido, pero que luego deja un vacío más grande que el anterior, vacío que solo Dios puede llenar. Para vencer la tentación sexual no basta con fuerza de voluntad, porque la voluntad humana se quiebra, se cansa y se debilita cuando el enemigo conoce exactamente dónde presionar. Por eso la clave es permitir que el Espíritu Santo sea quien tome el control, porque Él no solo fortalece, sino que ilumina, revela, limpia, rompe cadenas y transforma la mente desde adentro con un fuego que purifica pensamientos, emociones y deseos que antes parecían imposibles de dominar. Y cuando ese fuego entra en la vida de una persona, incluso la pobreza espiritual más profunda se convierte en tierra fértil para una nueva historia. Dale me gusta y suscríbete para que cada día recibas palabras que levanten tu espíritu y te recuerden que no estás solo en esta batalla. La tentación sexual muchas veces llega acompañada de momentos de tristeza, de miseria emocional, de días donde las desgracias parecen caer una tras otra. Y en ese estado de vulnerabilidad es cuando el espíritu humano se siente más débil. Pero aquí es donde nace la verdad revelada. A la tentación no se vence huyendo simplemente. La tentación se vence reemplazando lo que te destruye con lo que te fortalece. Porque el Espíritu Santo no solo te da fuerza para decir no, sino que te da deseo por lo santo, por lo puro, por lo que edifica. Y ese deseo es el que transforma la vida desde sus cimientos. Cuando las personas enfrentan tentaciones sexuales, suelen pensar que es una lucha íntima que no tiene relación con el dolor pasado. Pero la verdad es que esas luchas están profundamente conectadas con las temporadas de miseria emocional,
pobreza espiritual, abandono, rechazo y heridas que nunca se sanaron. Y el enemigo intenta usar esas grietas para sembrar pensamientos que te llevan a creer que eres esclavo de impulsos que no puedes controlar. Pero cuando el Espíritu Santo entra, la historia cambia por completo, porque Él revela la raíz, no solo el fruto, y al sanar la raíz se rompe el ciclo que parecía eterno. El poder del Espíritu Santo no es simbólico ni emocional, es real, práctico y profundo, porque transforma la mente, renueva los pensamientos, fortalece la voluntad y limpia el corazón, y cuando Él toma su lugar dentro de ti, la tentación ya no te encuentra débil, sino protegido por una presencia que lo llena todo, presencia que no se debilita cuando las desgracias llegan, ni cuando la pobreza golpea, sino que se hace más fuerte en medio de la debilidad. Porque donde el ser humano se siente derrotado, allí comienza la fuerza divina. Comparte este video para que más personas encuentren luz en medio de sus batallas espirituales y reciban la fortaleza que tú estás recibiendo. La tentación sexual también se alimenta del aislamiento, de la soledad que nace cuando una persona carga demasiado dolor y cree que nadie puede entender lo que siente. Pero el Espíritu Santo rompe ese aislamiento, trae consuelo. Abraza en silencio con una presencia que no se ve, pero se siente. Y en ese abrazo la tentación pierde poder, porque el corazón que se sabe amado no se aferra a lo que lo destruye, y ese amor divino se convierte en la fortaleza más poderosa contra el pecado. El pecado sexual tiene una capacidad profunda para crear vergüenza, para destruir la autoestima, para arrastrar a las personas a un ciclo de derrota donde el alma se siente pobre, frágil, miserable y cargada de desgracias que parecen nunca acabar. Pero el Espíritu Santo no se aleja de los que caen, al contrario, se acerca con fuerza para levantar, limpiar y restaurar, y cuando Él toca la vida de alguien, incluso las cicatrices más dolorosas comienzan a convertirse en testimonio de transformación. Para vencer la tentación sexual, necesitas llenar tu mente con la palabra, porque la palabra es espada espiritual, es alimento, es fortaleza, y el Espíritu Santo utiliza esa palabra para cambiar pensamientos que antes te traían hacia abajo, transformándolos en pensamientos que elevan, que edifican, que te llevan a vivir en pureza, aunque el mundo esté lleno de tentaciones que te rodean por todas partes. Y cuando tu mente se renueva, la tentación pierde poder, porque ya no encuentra terreno fértil donde crecer. Suscríbete para que la presencia de Dios te ilumine cada día y tu corazón se mantenga fuerte frente a cualquier tentación o ataque espiritual. Lo que muchos no saben es que la tentación se vuelve más fuerte cuando una persona está viviendo momentos de dolor profundo o de pobreza extrema, porque el enemigo ofrece una falsa salida disfrazada de placer rápido, pero el Espíritu Santo ofrece una salida verdadera, una salida que libera sin destruir, una salida que sana sin esclavizar, una salida que transforma sin dejar cicatrices nuevas. Y es por eso que depender de Él es la clave que diferencia a quien lucha solo de quien lucha con poder divino. Cuando una persona decide entregarle al Espíritu Santo su área de debilidad, incluyendo la tentación sexual, ocurre algo extraordinario. A la tentación deja de gobernar porque la luz de Dios expone las sombras, y lo que antes parecía imposible de controlar comienza a perder fuerza, y lo que antes parecía una cadena indestructible comienza a romperse poco a poco, hasta que un día te das cuenta de que eres libre, no por tu poder, sino por el poder del Espíritu Santo, que transforma desde adentro hacia afuera. La miseria espiritual, el dolor acumulado, las desgracias vividas y la pobreza emocional no son señales de derrota, son señales de que Dios quiere actuar, porque Él se glorifica precisamente en medio de las áreas que parecen imposibles de sanar. Y cuando el Espíritu Santo entra allí, donde nadie más puede entrar, todo comienza a cambiar, y lo que antes era un motivo de vergüenza, se convierte en un motivo de testimonio, en un motivo para levantar la voz y decir que la tentación sexual no es invencible, porque el Espíritu de Dios es más fuerte que cualquier impulso. Dale me gusta y suscríbete para que Dios fortalezca cada área de tu vida y recibas más mensajes que edificarán tu espíritu profundamente. Hoy ya sabes que la tentación sexual no se vence solo con fuerza humana, porque esta batalla no se libra en la carne, sino en el Espíritu. Y cuando permites que el Espíritu Santo entre en tu vida, en tu dolor, en tu miseria, en tus desgracias y en tus áreas más vulnerables, Él transforma lo que parecía imposible. Él rompe cadenas que te ataban desde hace años y te da un nuevo corazón capaz de desear
lo que es santo, de buscar lo que edifica y de caminar con firmeza hacia una vida llena de propósito, pureza y libertad verdadera. Y mientras avanzas, comprenderás que cada caída pasada deja de ser una marca de vergüenza para convertirse en una muestra del poder de Dios trabajando dentro de ti. Porque el Espíritu Santo no te abandona cuando tropezas. Él permanece, te levanta, te limpia y te impulsa a seguir adelante con una fuerza que no nace de ti, sino de la gracia divina que renueva tu interior. Allí, en ese proceso silencioso pero poderoso, se revela una verdad que transforma. No eres esclavo del pasado, no estás condenado a repetir ciclos de dolor, ni a vivir atrapado por deseos que intentaron destruirte, porque cuando el Espíritu Santo gobierna tu vida, incluso las sombras más oscuras se rinden ante la luz que Él enciende, y esa luz te guía hacia un futuro donde la tentación ya no domina tu historia, porque la presencia de Dios te sostiene, te protege y te prepara para una vida de victoria espiritual que nada ni nadie podrá quitarte.